Colombianos, el candidato Gustavo Petro con una jugada maestra deja mal parado al politiquero César Gaviria, que ha intentado chantajear al pacto histórico, a Petro y a Francia Márquez, diciendo que estaba muy dolido porque Francia había dicho algunas cosas en contra de él. Eso es inaudito. Claramente lo único que está haciendo es hacerse del rogar para que le ofrezcan cosas para llegar al pacto histórico, como ministerios, cargos, hasta dinero, pero claramente en el pacto histórico no se dedican a eso. Está en el lugar equivocado César Gaviria. Eso lo hacen en el uribismo, y efectivamente así lo hicieron en 2018. Le ofrecieron cargos, ministerios, y por eso llegó a la campaña de Iván Duque. Pero acá en el pacto histórico la cosa es a otro precio, la cosa es diferente. Y en una jugada de Gustavo Petro, porque él lo que está haciendo es invitar al Partido Liberal, al pacto histórico, a que se unan, a que trabajen en pro de esta campaña y en pro del país. Dice: bueno, me vale huevo César Gaviria, haga lo que quiera, es un viejo gamonal político, un expresidente que lo único que está haciendo es hacerse el rogar e intentar chantajear a este movimiento. Pues Petro se va a reunir con congresistas liberales y va a empezar a traer las bases a sus congresistas, a sus políticos, hacia el pacto histórico, para intentar conformar lo que ellos han intentado hacer, pues con el tema de César Gaviria, que es unas coaliciones amplias, especialmente en el Congreso y claramente para las presidenciales, para la primera vuelta de la presidencia de la República. Entonces van a dejar por ahora a un lado a César Gaviria. Obviamente van a intentar reunirse con el señor, hasta la misma Francia Márquez y el mismo Roy Barreras han dicho que, bueno, que se pueden reunir con él para ver qué se puede hacer, pero ese señor lo pueden ir dejando a un lado. Mientras tanto, Petro va a reunirse con esas bases del Partido Liberal, y eso es algo que reveló Daniel Coronel. Las bases del Partido Liberal realmente están con Gustavo Petro. Y eso es lo que no quiere contarle al país César Gaviria. Lo quiere ocultar. Quiere ocultar que esas bases, que el verdadero Partido Liberal está con Gustavo Petro y quieren apoyar a Petro a la presidencia de la República. Pero eso no le sirve contarlo a César Gaviria, porque entonces se le daña su estrategia para que le rueguen y poder pedir más ministerios y cargos. Ojalá no le den nada a un politiquero como este, y ojalá no termine ganando en nada, y que lo saquen del Partido Liberal y que quede hundido ese señor. Dice: la reunión se daría luego de que el expresidente César Gaviria rompiera cualquier posibilidad de alianza con Petro y el pacto histórico. El Espectador pudo confirmar que el próximo miércoles 30 de marzo el candidato presidencial Petro se reunirá con algunos parlamentarios de la colectividad que dirige César Gaviria. Según algunos legisladores liberales, será un desayuno con parte de la bancada y asistirán aquellos quienes tienen simpatía con la propuesta de Petro o que definitivamente no aceptarían el mandato colectivo de apoyar a Federico Gutiérrez, candidato de la ultraderecha. Algunos de ellos los estarían convocando los liberales que tienen mayor cercanía con Petro. El desayuno se daría luego de que el expresidente Gaviria, como director del partido, rompiera el diálogo con el movimiento del candidato. A pesar de las críticas, desde antes de que se celebraran las consultas interpartidistas, Petro estaba tendiendo puentes con Gaviria, pues parte de su estrategia era ampliar sus alianzas más allá de la izquierda. Eso ya lo hemos visto, que la estrategia del pacto histórico y de Petro es pues ampliar las posibilidades políticas, sus alianzas, porque solos no van a poder llegar a la presidencia de la República, necesitan mucho más apoyo para poder llegar y ganar en primera vuelta. Y cuando ganen, tener apoyo en el Congreso y tener mayorías, porque si no el uribismo se va a dedicar con mermelada, politiquería, a bloquear todo lo que intente hacer el gobierno del candidato Gustavo Petro. Entonces, así están las movidas. César Gaviria haciéndose rogar sobre todo este tema, pero posiblemente le va a salir el tiro por la culata. Sin embargo, esto es lo que les comentaba. Daniel Coronel reveló primero que César Gaviria posiblemente va a dejar en libertad a los liberales para que escojan candidato presidencial, que en su mayoría van a irse para donde el senador Gustavo Petro. Pero también revela Daniel Coronel que esto de que todas esas bases, que los verdaderos liberales están es con Petro, César Gaviria no lo quiere contar, lo tiene muy bien guardadito. Dice
Pues bien, de acuerdo con la fuente, Gaviria está considerando otra cosa. El próximo martes 29 de marzo se reunirá con los congresistas electos y propondrá dejar en libertad al Partido Liberal para que sus militantes voten como a bien tengan. Él sabe que si se va y se apoya o apoya a Federico Gutiérrez, va a quedar peor de lo que está hoy en día. O sea, lo único que le serviría a César Gaviria, con tanto parapeto y cuento de para dónde va y que se las da de muy importante, es quedarse quieto y no hacer nada. Eso es lo mejor que le puede pasar. Ya en este punto, si tira para un lado o para el otro, le va a salir muy caro. Muy caro, porque las bases liberales están con Petro. Y si se va para donde Federico Gutiérrez, pues le van a cobrar eso. Y ya como al haber atacado a Francia Márquez y hacerse rogar con Petro y demás, pues ya se echó encima al pacto histórico, a Petro y a Francia, y se va a echar encima a la ultraderecha. Entonces, lo mejor que puede hacer políticamente este señor es quedarse quieto, y al parecer es lo que va a intentar hacer. La determinación obedece a que hoy es imposible lograr un consenso entre senadores y representantes liberales electos. Según la fuente, ninguno de los 14 senadores ya asegurados es partidario de Petro. Algunos de ellos afirman que Petro los dejó con la mano tendida. En cambio, casi todos los representantes a la Cámara se sienten petristas. Hay de todo ahí. Entonces, bueno, acá lo que va a intentar hacer Petro es traerse hasta esos senadores. Ya bueno, supuestamente los representantes ya están con él, pero lo que va a intentar es consolidar todo ese bloque liberal para que llegue al pacto histórico, y van a hablar, pues Petro irá hablando, y eso es muy necesario también porque lo necesitan, reitero, para el Congreso y todo ese apoyo para moverse en el país, para ganar en primera vuelta. Dice, es más, de acuerdo con la versión de la fuente, y aquí hay una gran noticia, Gaviria piensa que Petro no necesita la adhesión de la jerarquía liberal para ganar. O sea, Gaviria aparentemente sabe y confirma que Petro va a ganar la presidencia de la República sin necesidad de pues tener esa adhesión con el expresidente. En cambio, cree firmemente que el apoyo oficial del liberalismo es determinante para que Petro pueda tener gobernabilidad. Eso sí, efectivamente es verdad. En el Congreso de la República, si Petro logra las mayorías con los liberales, puede tener gobernabilidad. Si no, le van a hacer la vida imposible, como lo hicieron durante su alcaldía en Bogotá. No solo para lograr una mayoría en el Congreso, sino para armar un gabinete preparado que le dé confianza al país. Bueno, es decir, de acuerdo con el expresidente Gaviria, si Petro no conforma una coalición socialdemócrata que tienda al centro y acepta lo que él llama unas líneas rojas, su gobierno será débil y casi tambaleante. Posiblemente pueda suceder algo. Según la fuente, el expresidente Gaviria piensa que esos puntos y otros que tienen que ver con la relación con las Fuerzas Armadas son determinantes para que Petro pueda gobernar y hacer las reformas que se propone. Posiblemente es complicado si Petro, que pretende hacer reformas muy importantes para el país, si no tiene las mayorías en el Congreso, le va a quedar de para arriba. Esa es la triste realidad. Por eso se necesitaba que se votara muy bien al Congreso de la República. Porque si no votábamos bien, pues no se tendrían mayorías y no se podría hacer nada con un presidente con las manos amarradas. Puede hacer algunas cosas, pero las grandes reformas tienen que pasar por el Congreso de la República. Entonces, ahí está el cuento y ahí está el meollo del asunto. El meollo del asunto de lo que pueda suceder y lo que tiene que suceder ahorita antes de la primera vuelta, y el trabajo político que debe hacer el senador Gustavo Petro, empezando por esto, que es reunirse con toda esta gente y empezar a ampliar su apoyo y su bancada en el Congreso de la República. Petro es un buen político, él sabe lo que tiene que hacer y esa es la labor que está, en la que está en este momento. Esto es lo que decía Coronel. Lo que César Gaviria no va a decir públicamente, la base liberal está más cerca de Petro que de cualquier otro candidato. Eso Gaviria no lo va a decir. Entonces, ahí lo tienen y así se mueve el tema político. Además, Sofía Petro, la hija de Petro, se despachó en contra de César Gaviria y lo puso en su lugar por intentar hacer que Petro le diga a Francia Márquez cómo debe actuar y qué debe decir, cuando eso no es así. O sea, no deben buscar que Petro ande diciéndole a Francia Márquez cómo actuar. Obviamente tienen que llegar a consensos sobre cómo moverse en temas políticos, sociales y demás, cómo deben hacer la campaña y cómo deben trabajar en el gobierno. Pero Petro no puede estarle diciendo a Francia, vean, no vaya a decirle a César Gaviria que es un corrupto, por ejemplo.
No, eso es todo lo contrario a lo que, representa Francia Márquez o a lo que se busca con su accionar político. Todo lo contrario, esa independencia de las mujeres, esa incursión en la política así fuerte como debe ser y como se necesitaba hace mucho tiempo que las mujeres llegaran a la política como están siendo representadas hoy en día. Eso es lo que se necesita. No que un hombre les esté diciendo qué hacer y qué decir, que es lo que buscaba César Gaviria. Entonces, por eso, la hija del senador Gustavo Petro responde. Sofía Petro, hija de Petro, se despachó contra Gaviria. Lo hizo luego de que el exmandatario rechazara las declaraciones de Francia Márquez. Le dije al candidato que esto no se podía volver a repetir. En su pensar machista, Gaviria cree que un candidato le puede decir a su vicepresidenta lo que debe opinar, lo que puede decir o no. La política ha cambiado, señor Gaviria. ¿Se une o se queda atrás? Dura respuesta de la hija de Petro a este señor. A mi parecer, esto es una mala excusa para una decisión que ya había tomado, la de quedarse atrás. Un gran sector de la política opina que usted representa el continuismo. No es nada nuevo, su trabajo es demostrar que no. Con esto solo demuestra que, después de todo, tienen razón. Duro lo que le dice, y le dice que en su pensar machista, Gaviria cree que Petro puede estarle diciendo a Francia Márquez qué hacer o qué decir. Y eso así no es. Y es totalmente, representa eso, ese hecho representa todo lo contrario a las luchas de Francia Márquez. Y por eso, pues, la hija de Petro, pues, le recalca eso a César Gaviria. Para finalizar, veamos esto. Donde yo vi, Francia hizo una calificación ideológica de una persona. Eso no es en sí mismo un insulto. La práctica misma es la que puede decir o reafirmar lo dicho por Francia. Petro defiende a Francia Márquez frente a las acusaciones de César Gaviria. Ahí lo tienen, colombianos. Estas son las jugaditas maestras en política, no politiquería, que está haciendo Petro. Una cosa es las jugaditas politiqueras que hacen los uribistas y a las cuales están acostumbrados, y otras son las jugadas maestras que hace Petro en política. Si César Gaviria le vale huevo el pacto histórico y quiere quedarse solo y quiere quedarse por allá relegado, pues nosotros nos vamos a mover con las bases, que es lo que importa. Los líderes políticos, las lideresas políticas, esos son los que importa. Y eso es lo que va a hacer Petro, se va a reunir con ellos, y además pues Francia Márquez va a trabajar también en Antioquia por el país buscando los votos necesarios para ganar la presidencia. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, y bueno, debo decir, a César Gaviria le va a salir el tiro por la culata, porque con el gobierno de Duque sí consiguió cargos, ministerios y hasta plata, no sé, pero con este gobierno de Petro le va a quedar de para arriba. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.